la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Hoy día, bien temprano, en la madrugada, la presidenta Dina Boluarte ha sido vacada por el Congreso que la puso. Todos dicen que Dina Boluarte fue presidente después de haber acordado con el partido perdedor ponerse al servicio del Congreso y a partir de ese momento aprobó todo lo que le llegaba del Congreso. En cierta forma, el gobierno, la presidencia de la República se convirtió en lo que podríamos decir la presidencia ejecutiva del directorio llamado Congreso. Y a cambio de ello, la presidenta tenía todas sus deseos. Como a ella le gustaba viajar, le permitieron, aunque viajar, aunque parece que eso era contra la Constitución, dado que no había vicepresidenta, eh, le permitieron hacer pues sesiones virtuales, eh, es decir, le han archivado una serie de denuncias, todo lo que ella quería, pues el Congreso se la otorgaba. Y a cambio de ello, le permitieron tener ese gusto, ese placer que tanto le encanta, es sentirse una mujer poderosa. Pero estamos ya a 6 meses de las elecciones presidenciales generales y el pueblo ha manifestado su rechazo, su repudio a esa forma de gobernar el Perú, que la presidencia se convierta en una presidencia ejecutiva y que el Congreso, compuesto básicamente por perdedores, eh, partidos perdedores, gobiernen el Perú y hagan leyes que han ido contra el interés popular. Hasta incluso le han perdonado de las 50 y tantos muertes que causó en una manifestación. En fin, no quiero hacer la lista detallada que es realmente impresionante, eh, pero no debemos olvidar las famosas leyes del crimen que también han sido establecidas por el Congreso para precisamente eh, permitir que algunos de sus miembros no sean juzgados y además también la ley de la impunidad que ha dado una amnistía a personas que violaron mujeres, mataron niños con el argumento, con la sospecha de que eran terroristas, cuando en realidad no necesariamente era el caso. Y aún si fueran así, nada justifica la violación de mujeres, la muerte de niños. Y como todo eso fue promulgado sin ningún problema por el gobierno de, de Dina Boluarte. Y como la población está contra esta situación, repudio total a la dupla gobierno-Congreso, y el Congreso quiere ser reelegido en cierta forma, los congresistas quieren ser reelegidos, pues lo que han hecho es simplemente deshacerse de su presidencia, de su presidenta ejecutiva, tratando de limpiarse la cara, lavarse la cara de todo lo que han hecho. Por eso es que ha sido por unanimidad esto. Pero bueno, eso es más o menos lo que he podido escuchar de nuestros invitados anteriores que hemos tenido a partir de medianoche. Pero en este caso queremos la opinión de un sociólogo, el sociólogo Vicente Ota, de la Universidad de San Marcos, su doctorado en sociología,
y es profesor de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales en la UNI. Gracias, estimado Vicente. Por favor, ¿cuál es el análisis que puedes tú ofrecer a nuestros seguidores sobre los sucesos? Muy buenas noches, mi estimado Modesto, y buenas noches con todos los seguidores de este programa, ¿no? Que la gente espera con expectativa, con interés. Ahora que es tan necesario un análisis, una explicación de lo sucedido. Lo primero que habría que decir es que estamos viviendo una situación sumamente grave, ¿no? Hay una situación de descomposición, de anomia en la sociedad, en la vida del país, ¿no? Angustia cada vez mayor porque los peruanos sienten que no hay protección, que no hay seguridad, y también han ido cada vez más teniendo la sensación de que este gobierno es un gobierno que presidía la señora Boluarte, que no garantizaba, ¿no? El mínimo de seguridad, el mínimo de control de la violencia para trabajar, para desenvolverse normalmente. Creo que inclusive ya, porque como ustedes saben, los últimos 15, 20 años se habla mucho de los indicadores económicos favorables que tiene el país, pero en los últimos meses y desde el año pasado, los propios analistas económicos sostenían que el problema de la inseguridad, la violencia, la criminalidad se estaba convirtiendo en un factor de perturbación, ¿no? De la actividad económica y todos lo conocemos, ¿no? O sea, ya en este último año la paralización frecuente, ¿no? Sobre todo por los transportistas, por los choferes, han sufrido, ¿no? Cerca de cuarenta y tantas muertes, ¿no? Por el sicariato, ¿no? Por los extorsionadores. Entonces ya se había convertido en una situación que afectaba a la vida del país. Tú has señalado muy bien que ha habido, aquí hay algo peculiar en la forma en que se ha desenvuelto este gobierno. Tú has mencionado algo así como que era una especie de ejecutivo directamente, no del Congreso, o sea, una alianza. Eso es lo peculiar de este gobierno, ¿no? Que ha cogobernado estrechamente con el Congreso. Uno podría decir que políticamente y constitucionalmente, con la cantidad de modificaciones que se han hecho en la actual constitución, hemos devenido de un régimen semipresidencialista, porque en nuestro país se caracteriza así desde la politología, la sociología, que este es un régimen semipresidencialista en el sentido que hay mucha autonomía y mucho campo de decisión del Ejecutivo. Pero con este Congreso, desde que ingresó la señora Boluarte a la presidencia, en la práctica, el Congreso ha devenido en gobernante, en ejecutivo. Entonces, lo que hay es una especie de cambio de un régimen semipresidencialista a un régimen parlamentarista, ¿no? Ahora es el Congreso el que asume atribuciones ejecutivas. Y te digo lo siguiente como expresión de, ¿no? ¿En qué se traduce lo que estamos hablando? Como todos sabemos, el Congreso tiene funciones muy específicas en el caso nuestro, ¿no? Legisla, o sea, elabora y da leyes, ¿no es cierto? Fiscaliza, hace un seguimiento de la aplicación de las leyes, ¿no es cierto? Eh, Hace una representación, o sea, los congresistas, por eso que hay también en el programa de trabajo que ellos tienen su semana de representación.
¿Qué quiere decir? Que una semana al mes los congresistas tienen que ir a su jurisdicción, ¿no? Y informar a los ciudadanos lo que está haciendo. Lo que nunca ha tenido el Congreso, salvo ahora, en este último año sobre todo, es que ha tenido capacidad de gestión presupuestaria. Eso nunca ha sucedido en nuestro país. Pero ahora, con la alianza, con esta cogobierno que ha tenido con el ejecutivo de la señora Boluarte, el Congreso tiene presupuesto, tiene capacidad de gasto, ¿no? Y ha asignado una serie de recursos, ¿no es cierto?, aumentando el endeudamiento del país para que ellos puedan utilizar y hacer uso de esos presupuestos. En conclusión, eso se acabó ayer, ¿no? Y sobre todo tú has puntualizado algo que me parece muy, muy importante en este contexto que estamos comentando, que estamos mencionando, en que desde febrero del 2022, ¿no? Que asume el gobierno, cuando asume la señora Boluarte, sistemáticamente el Congreso ha generado modificaciones legislativas y ha dado leyes pro impunidad contra la lucha, ¿no? Por eliminar la corrupción para garantizar la libertad de los criminales, de los corruptos. ¿Ya? Y eso ha sido una alianza en el Congreso, eso viene desde el Congreso, desde febrero del 2022, cuando se van haciendo leyes entre la bancada de Perú Libre de Cerrón entonces con el Fujimorismo, ¿no? Una serie de leyes para reducir, ¿no? La legislación y las medidas anticorrupción y para garantizar la impunidad. Termino esto diciendo, una de las consecuencias que uno puede ver, ¿no es cierto?, es que 2 años persiguieron, ¿no?, a Vladimir Cerrón, nunca lo pusieron a encontrar, nunca lo pudieron detener, igualito, han estado meses, ¿no?, aparentemente con capacidad de detención, con orden de detención de Nicanor Boluarte, ¿no?, el copresidente o el co-gobernante de la señora Boluarte, y nunca lo han podido detener. ¿Por qué? Porque había grandes ministros o altas autoridades como el señor Santibáñez, que fue ministro del Interior, ahora ministro de Justicia, que acaba de cesar, que por orden expresa de la presidenta, en este caso de Dina Boluarte, no podían detener a estos señores. O sea, desde el propio Ejecutivo y con la alianza con el Congreso, han sido los que han fomentado la corrupción y la impunidad. Entonces, el desborde, el descontrol de la criminalidad, de todo lo que vemos, esta lacra que amenaza nuestras vidas, está directamente ligada, ¿no?, a decisiones políticas, ¿no?, de esta señora Boluarte y del Congreso. Lamentablemente, como sabemos todos, este señor José Geri es parte del problema, no es ninguna solución, porque Es, el propio señor Geri está siendo juzgado o está siendo investigado por acusaciones de violación sexual. Ya, eso es lo que tenemos ahora como accesitario, como reemplazo de la señora Boluarte. O sea, igualmente alguien sospechoso de criminal investigado por violador sexual. Ese es el ambiente en el que estamos en este momento, mi estimado Modesto. en ese ambiente, como sociólogo, ¿qué prevés que puede suceder con la población? ¿Qué va a hacer la población? Bueno, en estas condiciones tampoco hay duda de que es la presión social, ¿no?, la que ha precipitado esta decisión del Congreso, ¿no? Porque se han producido varios factores que no se reconocen o que no se visibilizan lo suficiente. Uno, las movilizaciones últimas de lo que se ha llamado la generación Z, ¿no? O sea, muchachos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, jóvenes, ¿no? Entre 20 y 30 años, la inmensa mayoría, que en las últimas semanas se han movilizado de manera masiva, ¿ya? Claramente, ¿no?, paralizando y afectando
la actividad normal del país. Hace 2, 3 días se ha producido la última gran movilización, uno. Y dos, los transportistas, ¿no? Esa cantidad de paralizaciones, de huelgas que los transportistas han venido produciendo ha sido el otro factor, ¿no?, que ha debilitado a este gobierno. Y en tercer lugar, eh, es una cosa media extraña, pero que se ha producido, tú lo has señalado ayer, la el acto de violencia, ¿no?, contra este grupo musical, en un concierto musical, ¿no? ¿Qué es lo peculiar de este concierto que ha precipitado ¿no?, la decisión del Congreso, mi estimado Modesto? Que no se le da, ¿no?, la dimensión suficiente. Es que este atentado ha sido en el círculo militar de Chorrillos. ¿Cómo se entiende en la sociedad, y en el caso peruano, donde hay una tradición ahí ¿no?, de que las Fuerzas Armadas son el garante de la paz, de la seguridad y cosas por el estilo? Bueno, el atentado de hace 2 días ha sido en el círculo militar de Chorrillos, o sea, en la plena casa de los militares. Ya, eso, por ejemplo, para las propias Fuerzas Armadas es una humillación, es una afrenta. Entonces yo creo que eso es lo que ha gatillado, lo que ha, ¿no?, precipitado esa decisión del Congreso, porque se llegó a un punto que era ya insostenible, insoportable, ahora hasta para los propios militares. O sea, van a un círculo militar y ahí producen el atentado contra este concierto musical. A eso hemos llegado. Para terminar, las dos explicaciones de fondo, ¿no?, de los argumentos políticos de esta decisión. La primera, que es algo que el fujimorismo, sobre todo, y también el partido ¿no?, de Acuña, Alianza para el Progreso, y también de Podemos Perú, ha sido el esfuerzo o el intento, ¿no?, ladino, astuto, de querer limpiarse la mano y la cara porque vamos a entrar a un proceso electoral. Ahora, todos estos grupos, para seguir gobernando, para seguir teniendo congresistas, en fin, para presentarse en las próximas elecciones, ahora incluido para el Senado que han creado, los primeros que quieren hacer es: yo no tengo nada que ver con Dina. Nosotros le hemos sacado a Dina, ¿no? O sea, la corrupción, la criminalidad es culpa de Dina. Primero es lavarse la mano, ¿no?, y querer aparentar que ellos mantienen cierta, ¿no?, decencia, cierta dignidad política, en primer lugar. Y en segundo lugar, tienes con el señor José Gerí de presidente, ¿no?, a- al grupo, al partido fujimorista, y a esa alianza con Alianza para el Progreso y Podemos Perú, o sea, a toda la gente más corrupta que va a estar en el Ejecutivo y va a controlar el proceso electoral que estamos ya iniciando, mi estimado Modesto. Entonces matan dos pájaros de un solo tiro. Se limpian la mano para decir: nosotros no hemos estado metidos en la impunidad, en la corrupción, en primer lugar, y en segundo lugar van a tener, ¿no es cierto?, la capacidad de manipular todo lo que les interese para hacer un proceso electoral a su medida, a su interés, a su manipulación. Bueno, eso es lo que creo que explica en el problema de fondo de este cambio, mi estimado Modesto. Tú que eres, digamos, estudioso de las cuestiones culturales, ¿por qué crees tú que el sur del Perú, eh, en alguna oportunidad lo dije, ¿no? Que fui por allá, hice una encuesta, los del sur ya no creen en las elecciones, no, no creen porque dice que cuando ellos eligen a alguien, Lima los vota. Y actualmente el sur todavía no escogen a su representante sureño. No aparecen en las encuestas. ¿A qué se debe eso? Muy buena pregunta y muy buen, ¿no?, punto.
creo que lo más saltante, yo podría decir tres cosas. Lo primero es que las grandes movilizaciones que se dieron ¿no? Entre fines de diciembre del 21 y comienzo de enero del 22, que tú has recordado, que produjeron más de 50 muertos, ¿no? Fueron rechazando el golpe de Estado contra Pedro Castillo y sintiendo ¿no? Que esa expulsión de Castillo del gobierno y su detención era, en la práctica, ¿no? Rechazar la decisión que se había producido con su elección, ¿no? En el 2021, primero. ¿No? Y por eso que las masas del sur, que son mayoritariamente además indígenas, con una fuerte presencia, ¿no? De pueblos quechuas, aymaras, ¿no? De tradición, de origen indígena, se sintieron, ¿no es cierto?, burlados, en primer lugar. En segundo lugar, tú lo puedes ver esta semana. Mira, el anuncio, el anticipo de lo que ha sucedido. El día miércoles, si no me equivoco, este señor Philip Butter, que es un periodista o funge de periodista de Willac Televisión, ¿no? Fue a Puno, a Juliaca, a iniciar, ¿no? Su presentación como candidato. Y Philip Butter es conocido por sus expresiones intolerantes, violentas y sobre todo contra la gente del pueblo. Él fue uno de los que prácticamente celebró o justificó los asesinatos, los crímenes, ¿no? Contra la población del sur. Y ahí tuvo que salir corriendo y protegido por la policía y creo que encerrado en un baño desde la noche hasta la mañana para que luego pueda salir ahí de manera, ¿no? O sea, expeditiva, huyendo de lo que, de la, ¿no? Una población enardecida, indignada contra su presencia, porque él es visto como una cara visible de lo que en los medios a veces se llama como una derecha bruta y achorada, o sea, violenta, discriminatoria, en fin. Eso ha sucedido en el transcurso de la semana, en esta semana, Modesto. Y lo otro del mismo corte ha sido, ¿no? La pifiadera, el rechazo violento de la población contra Keiko Fujimori en el Cusco, ¿ya? Un día después de del filibuster, solo que no le han dado la cobertura que merecía, ¿no? Porque llamó más la atención por la violencia, por la agresividad del rechazo contra filibuster. Entonces eso ya te da una idea, ¿no es cierto?, de cómo está la población frente a estos partidos que tradicionalmente, ¿no? No reconocen, no respetan, no tienen en cuenta los intereses. Ahora, ¿por qué en esas regiones? Porque esas regiones son las más olvidadas, las que tienen menos atención del Estado y porque todavía siguen sufriendo, ¿no? Desprecio, ¿no? Discriminación, ¿no? A tal punto que en la época en que se produjo los enfrentamientos, cuando ellos rechazaron ¿no? la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo, había gente que casi cuestionaba su peruanidad, algo así como que son unos indios de no sé dónde, de no sé cuántos, que ni siquiera son peruanos, algo así. Entonces, eso ha dejado una herida abierta, una herida profunda en la autoestima y en la dignidad de esos pueblos. Entonces, yo creo que ellos tienen toda la razón, ¿no? De sentirse maltratados, ¿no es cierto? Y ofendidos por esta gente que luego va a pedirle su voto. Entonces, yo creo que todo el sur andino, y ahora buena parte, yo creo, de la población provinciana, va a insistir en un candidato propio, ¿no? En otras palabras, en un proyecto similar, ¿no? A lo que fue la candidatura, ¿no? La representación de Pedro Castillo el 2021. Eso, creo yo, se va a volver a reeditar ahora el otro año. O sea, esa es la situación que yo estaría viendo en cómo evoluciona la sociedad peruana en estos últimos meses, mi estimado Modesto. O sea que tú estás hablando en cierta manera una separación, una diferencia eh, política
racismo de por medio entre Lima y el resto del Perú? Bueno, eso es sin duda, ¿no? O sea, más o menos desde 1920 o 30 hay un cambio en la configuración del poder político y la sociedad. Nunca más oportuno que ahora volver a recordar la frase de ese extraordinario intelectual, literato y escritor que fue Abraham Valteromar, ¿no? Eso que él mencionaba de una manera irónica en extremo, que decía, Lima es el Perú, ¿no? Y el jirón de la Unión es Lima. Y el Palais Concert es el jirón de la Unión. Y remataba diciendo, entonces el Perú soy yo, ¿no? Porque él era el rey de Palais Concert, que era el café donde se reunían todos los intelectuales más lúcidos y disidentes de esa época y críticos, ¿no? Entonces, eso sigue siendo el Perú, centralista, ¿no? Concentrando todo lo importante en Lima y menospreciando y segregando al resto de nuestros pueblos, al resto de nuestras regiones. Por eso que la población está harta y por eso creo yo que lo que le falta a este proyecto popular, nacional, ¿no? De origen, de composición de nuestros pueblos indígenas, lo que le falta es terminar de diseñar un proyecto de Estado, ¿no? Tiene que haber un Estado plurinacional, ¿no? Descentralista y plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Un Estado que desde su definición, su constitución, ¿no? En la propia constitución reconoce una igualdad de todos los pueblos del país, ¿no? Sin preeminencia de uno sobre otro y el reconocimiento de sus derechos. Ese es un Estado plurinacional. Creo que solamente un Estado de ese tipo puede garantizar el respeto, la atención, ¿no? Y el servicio a todos los peruanos, sin ninguna distinción de color, de idioma, de ubicación geográfica, cosa por el estilo, como debe ser en un Estado verdaderamente democrático. Yo creo que ese proceso es lo que está en curso y que hay que visibilizarlo, hay que explicitarlo. Resumido en que el Perú necesita un Estado plurinacional y descentralista, donde se acabe la hegemonía, el centralismo limeño, ¿no? Y se crean igualdad de condiciones y oportunidades para los peruanos de todo el país, mi estimado Modesto. Bueno, pero sí, me parece que es una buena idea, pero en este momento, después que los hermanos del sur han sido tan eh, agredidos y se han convertido en víctimas de asesinatos, creo que lo más oportuno es darles una oportunidad, ¿no? Para que eh, no sigamos con esto. Cuando tú dijiste, han dejado una herida, en realidad la herida está hace mucho tiempo, ahorita la están echando limón a la herida que tiene el sur. Y es una pena que haya políticos como Philly Butters, que le dicen Felipe Mantequilla, a que se vaya allá, en cierta manera, a provocar, ¿no? Es un provocador, pero claro, tampoco es justificado que haya violencia de ningún lado. No debe haber violencia, simplemente hay que manifestar pacíficamente para que no echen un poco de humo, de oscuridad a las manifestaciones del hartazgo y la indignación. Pero también hay candidatos que se ponen, se disfrazan de andinos, tocan zampoñas, se ponen los atuendos del sur para solamente ganar los votos. Es como hacer es una nueva versión de la repartición de tuppers. ¿Cómo tú ves, tú crees que dé resultado esas acciones de disfraz para ganarse algo? Por supuesto que sí, mi estimado Modesto. O sea, el, el tratar de construir, ¿no? Toda una imagen, una careta, una parafernalia que se comunica, que se acerca, ¿no? ¿No? A los peruanos más humildes, más sencillos, bilingües, de tradición andina, en fin. Eso se ha convertido en parte del carnaval electorero
en el sentido de que como cada día hay menos ética, menos valores, aquí nadie le interesa la autenticidad, la representación legítima y verdadera. Entonces, todo el mundo está jugando aquí a ver, ¿no? Ganancia de, ¿no? de pescadores en río revuelto. Como en las elecciones tú presentas una imagen de centralista, popular, andino, como dices, te pones tu chullo, tu poncho y cosas por el, o hasta bailas guayno, ¿no es cierto? Y luego cuando llegas al gobierno, te olvidas de todo. Eso ya se ha convertido en parte, ¿no? de las imágenes, ¿no? y de las representaciones carnavalescas que hay en las elecciones también. Pero de todas maneras, el pueblo va aprendiendo, se va dando cuenta, ¿no? Que le meten gato por liebre, que lo trampean. Entonces, creo que nuestro pueblo cada día va a ser un poco más cuidadoso en la elección, en la identificación de sus proyectos. Lo que pasa es que todavía no está abiertamente difundido, ¿no? y presentado ante la sociedad esta idea del Estado plurinacional, mi estimado Modesto. ¿Ya? Por eso que aparece que yo apoyo a alguien como Castillo, yo apoyo a alguien como Fujimori, o yo apoyo a alguien. ¿Por qué? Porque es Toledo, porque es cholo como yo, porque es provinciano como yo, no porque ha salido de abajo como yo, ¿no? y luego quiere ser gobernante. Ahí todavía no hay una clara identificación política, programática, sino está todavía simbolizado en la imagen, en la cara, en su trayectoria. Entonces, este debate que hoy día estamos reiterando acá o abriendo, mi estimado Modesto, sobre la urgencia de que se discuta en el país un proyecto de Estado plurinacional que sea el elemento central de un proceso constituyente, porque lo que hay que hacer es un proceso constituyente, hay que cambiar esta constitución. Y te digo, para terminar esta idea, este Congreso ha producido una modificación de la Constitución del 93, ha cambiado la mayor parte de las leyes, mi estimado Modesto, solo que lo ha hecho subrepticiamente, ¿no? Así por lo bajo y sin discutirlo abiertamente de cara a la sociedad. Pero esta Constitución que está ahora aprobada por el Congreso es una Constitución muy diferente a la aprobada en 93. Por eso que la discusión de fondo para salir de la crisis política es una discusión constituyente. Tiene que haber una constitución nueva, plurinacional, ¿no? Que reconozca ese derecho, esas necesidades, ¿no? y esas expectativas de todo el Perú. No una cosa tramposa que se cambia, ¿no? que se canjea por lo bajo, que se hacen cambios ahí, ¿no es cierto? Sin informar a la población, pero que ahora ha resultado en una constitución menos favorable al pueblo, ¿no es cierto? Con más perjuicios al pueblo y también con menos defensa y menos protección de los intereses nacionales frente a la gran empresa, frente a las transnacionales y frente a la soberanía. Todo eso es lo que está ahorita en debate, pero está escondido, ¿no? detrás de la criminalidad, de la corrupción, ¿no? de funcionamiento totalmente anómalos como lo que ha venido sucediendo en estos últimos 2 años o 3 años con la señora Dina Boluarte y este Congreso. O sea, una componenda, ¿no? un acuerdo, una alianza para perjudicar a los peruanos y para perjudicar al país, que felizmente la parte más evidente, o sea, a mí me parece que, te digo, ¿qué es lo que yo he sentido como peruano, como ciudadano modesto? He sentido una profunda molestia, indignación y pesar, ¿no? por expresiones de esta señora Boluarte que son terribles, que nunca lo creo que lo he escuchado en alguien en la presidencia, ¿no? Las primeras cosas que ella ha dicho, no sé si tú recuerdas, hace 2 años dijo que por qué la gente quería aumento, por qué quería ganar más, ¿no? Con 10 soles dice que ella cocinaba el almuerzo, hacía el menú, ¿no? Y todavía creo que hasta le quedaba para el postre. Y hace 6 meses, ¿no es cierto? Promulga o promueve el aumento del sueldo, del sueldo del presidente de 20.000 a 40.000 soles. ¿Cómo puede ser si tú dices que con 10 soles te alcanza y te sobra para hacer tu menú familiar? Entonces, ¿con qué cara tú puedes decir después,
ganando 20.000 soles, teniendo toda la alimentación y los gastos pagados en el Palacio de Gobierno, porque quien llega al Palacio de Gobierno tiene un presupuesto aparte de su sueldo, o sea, aparte de los 20.000 soles que ella cobraba mensualmente, Modesto, tiene todo el presupuesto de su, ¿no? de su vida familiar, doméstica en el Palacio de Gobierno, pagado, cubierto. Y además de eso, ellas habían activado una tarjeta de 5.000 soles mensuales para gastos complementarios. Entonces, que una persona en esas condiciones, luego de haberle dicho al pobre Perú, a los peruanos de a pie, ¿no? que ganan pues sueldos miserables, que le haya dicho que con 10 soles alcanza y sobra, y luego a los meses se duplica un sueldo de 20.000 a 40.000, eso me parece un escarnio, me parece un insulto inaceptable a la población. Y lo último es que hace 2 meses o mes y medio, tú lo debes haber leído, lo has escuchado por ahí, que ya rebasó para mí cualquier nivel de tolerancia o de comprensión de esta señora. Porque ella tiene, creo que en la historia, por lo menos moderna del Perú, ¿no? el más alto índice de rechazo, de desaprobación. Hace un mes, 96% de los peruanos no la querían, no quieren. ¿Y qué dijo la señora? Que me pareció ya, ¿no? el desprecio, el maltrato inaceptable hacia la gente, que un gobernante nunca puede decirlo ni dijo que ella se bañaba en manteca y por lo tanto lo que diga la gente le resbala. O sea, le dice, ¿no? a ese 96% de los peruanos que le llega altamente lo que diga. Entonces, ya cuando tú ves a la autoridad mayor del país expresándose así de los ciudadanos, ¿no? De los peruanos, o sea, hay algo que está definitivamente muy mal, mi estimado Modesto. Por eso que yo comparto ahora la, ¿no? satisfacción de mucha gente peruana, ¿no? que a pesar de que no le gusta o se siente sumamente fastidiada y preocupada porque un violador, un acusado de violador va a asumir la presidencia, ¿no? del país. Sin embargo, se siente que a pesar de todo ese hándicap, de esa desgracia, sin embargo, siente alivio, ¿no? y contenta que en buena hora que se haya ido esta señora, que ha sido, creo que de las peores cosas que nos ha podido suceder en estos últimos años, estimado Modesto. Pero ella ha sido, como dije, la presidenta ejecutiva de ese Congreso. O sea, eh, tú estás en cierta manera contento que el amo se haya desembarazado de la señora que hacía lo que ellos pedían, pero los culpables mayores creo que son ellos. Yo no me siento, no creo que hemos que estamos saliendo al paraíso, a una gran cosa. Este es de Guatemala a Guatapeor, ¿no? O como dice en situaciones similares, saliendo ¿no? de la olla para ir a la sartén o de la sartén al carbón. Eso es lo que estamos. Pero la otra pregunta es, ¿era menos malo o preferible que siga esta señora absolutamente indolente, arrogante, fatua, que siga? No, a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque estamos advertidos de qué tipo de gente está ahora, ¿no es cierto?, en el gobierno de Saque. Y yo sí confío, Modesto, en estos jóvenes que son la esperanza del Perú. Estos jóvenes que se han llamado, los han llamado, ¿no? La generación Z. Creo que ellos van a estar vigilantes. Igual, el problema de los transportistas no se ha resuelto. Entonces, si esto no hay algún cambio, ¿no? Si esta gente se dedica, ¿no? a traficar, a robar, en fin, a todos esos desmanes que han estado haciendo en el gobierno, la lucha va a continuar y ahí hay que sumarnos nosotros, ¿no? con los jóvenes, ¿no? apoyar, participar y buscar soluciones al Perú. El Perú tiene soluciones, el Perú tiene todavía en estos jóvenes una reserva moral y una reserva social que está actuando. Entonces hay que saludar eso y sumarnos a esta lucha, ¿no? A esta vigilancia y protesta ciudadana, mi estimado Modesto. Bueno, a mí lo que me preocupa
es que el nivel de los ministros y ahora presidentes, congresistas, cada vez en su formación académica, cada vez es más bajo. No sé cómo ha ocurrido eso, pero este señor, por ejemplo, José Gerí, es bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, una universidad nacional que merece todo respeto, pero no sé por qué razón no hizo su título en esa universidad, sino lo ha hecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que no está licenciada, ¿no? Y que dicho sea de paso, como ministros salientes hay cuatro de esta universidad. ¿Qué es lo que tendrá esta universidad tan importante que pone cuatro de los 18 ministros en el Perú? ¿Tú tienes una idea? ¿Una sospecha? Bueno, como gente que hemos pasado por la universidad y que hemos estado vinculado a la vida universitaria y a sus problemas, como es de amplio conocimiento, y yo me imagino que tú también lo sabes, siempre se ha tenido la idea, eh, por muchas razones que lo sustentan, de que la Villarreal ha sido un reducto del partido aprista, ¿no es cierto? Fue formado durante el gobierno del APRA por gente del APRA y siempre ha habido la mayoría de sus profesores y de la gente que ha controlado la universidad vinculada al partido aprista, en primer lugar. En segundo lugar, no siempre, no tiene una alta calificación académica, ¿no? Es una universidad pública, pero de las públicas con mayor posicionamiento académico y científico, no está, ¿no? Al nivel de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o al nivel de la Universidad Nacional de Ingeniería o la Universidad Nacional Agraria, que son de las universidades públicas las más respetadas y reconocidas internamente y fuera del país internacionalmente. Entonces la Villarreal no, la Villarreal está en otro nivel, menos nivel de reconocimiento. En primer lugar. En segundo lugar, cuando tú has mencionado qué tiene de especial la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para que hayan cuatro ministros saliendo de ahí, salientes de ahí, como tú sabes, la extensión privada, ¿no? De el control de la presencia prista ha sido la Universidad Garcilaso de la Vega, que ha sido en el plano de las universidades privadas una donde se concentró, ¿no? Mucho del personal militante del APRA. Ahora, hay una tercera cuestión que tú no lo has mencionado y que es muy importante decirlo ahora, ¿no? Que es la universidad que se desactivó porque la SUNEDU no lo certificó. O sea, no le reconoció condiciones académicas y científicas para seguir funcionando. Y por último, para que sea ya la, ¿no? la fresa de la torta, ¿no? Era famoso una controversia terrible sobre su rector, el rector el último rector que salió de ahí hasta que funcionó, ganaba creo 1 millón o 1,5 millones de soles mensuales, cosa que no gana nadie en este país, nadie, ¿no? El proyecto, creo que los sueldos de los rectores no pasan o no llegan de lejos a 100.000 soles, creo que son 40 o 50.000 soles. Pero este señor ganaba 1 millón. Me imagino, ni Oxford o Cambridge, ¿no? O Harvard, ¿no? Pagan eso, porque ¿cuánto vendría a ser? 1 millón vienen a ser 200.000 dólares, 300.000 dólares mensuales. Eso no lo gana nadie. Y este señor lo ganaba en la Universidad Garcilaso de la Vega. Y por eso, eso te explica, con eso termino, por qué hay cuatro ministros salientes que estudiaron ahí, porque como en otras universidades, ¿no? Privadas que tú conoces, los títulos se compran. ¿No es cierto? Tú pagas ahí para hacer el doctorado, vas, firmas un par de veces, o ahora que hay estudios virtuales, te matriculas, pagas tu mensualidad, y luego de un año, año y medio, te dan tu grado, ¿no? De magíster o de doctor. Eso sucedía en la Garcilaso. Entonces, por eso que tú seguramente, si se escanea, se hace una revisión,
vas a encontrar ahí doctores y magíster como cancha, ¿no es cierto? Que han comprado su título, además, como esas universidades, porque tú ya sabes, ¿no? Que tienen nombre de poeta y cosas por el estilo, que hacen lo mismo, solo que, bueno, y son baratos, pues, ¿no? Te sale barato un grado académico ahí. Esa es la razón que uno podría dar para explicar por qué tantos ministros salen, ¿no? De estas universidades con grados de doctor, con grado de magíster, porque es menos complicado. No tienes que estudiar mucho, no tienes que hacer tu tesis, no estás sujeto a un examen de grado, ¿no? ¿No es cierto? Eso es un poco que pagas tu mensualidad. Esa es la explicación, mi estimado Modesto. Finalmente quisiera tener una pregunta que me gustaría, de repente, tú como viceministro de Interculturalidad, siempre me he preguntado cuál es la razón por la cual las personas en promedio, estamos hablando en promedio, tienen determinadas características psicológicas dependiendo de la región, como son los de la selva, los de Cusco, los arequipeños, los ancachinos ahí de tu pueblo, de Casma, ¿por qué son diferentes a la gente que vive en Pueblo Libre, en San Isidro? ¿Cuáles son los fenómenos que moldean tu carácter? A ver, cuéntanos. Qué buena pregunta, oye. Esa es una pregunta muy complicada. Sí, es muy complicada, pues porque pasamos de una dimensión, ¿no? Genérica, global, ¿no? De funcionamiento de la sociedad, de sus conflictos, a dimensiones muy específicas, muy particulares, individuales inclusive, ¿no? Yo te diría, Ah, ya. para tratar de intentar una explicación, es que para empezar, somos un país muy diverso, muy heterogéneo. Tú sabes que el Perú es el segundo país en el mundo, de los 220 países que hay, ¿no? En diversidad ecológica. O sea, tenemos casi todos los climas, las temperaturas, todas las cuestiones geofísicas, vegetales, animales del mundo. Solamente Indonesia, creo, nos gana ligeramente en esa diversidad, ¿no? Después, el Perú es el segundo en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada lugar tiene una temperatura, tiene determinados, ¿no? Luminosidad, los vientos, en fin. Eso influye sobre nuestro ser, influye sobre nuestra persona, ¿no es cierto? Junto a esa diversidad, a esa enorme heterogeneidad, hay otro factor, que es nuestra presencia étnica diversa, ¿no? Sobre la base de los pueblos indígenas, que han sido los, ¿no? Iniciales residentes en estos países, luego que han venido españoles con la conquista, afroperuanos negros, ¿no es cierto?, después de la conquista para sustituir la mano de obra diezmada de los indígenas. Luego han venido, por la misma razón, los culíes chinos, y luego han venido trabajadores japoneses, y luego ha venido, pues, gente de todo el mundo. Entonces, por eso también tenemos una composición, ¿no? Étnica, cultural muy mezclada, muy complicada, ¿no es cierto? En tercer lugar, sobre eso, tú ten en cuenta la peculiaridad de nuestro desarrollo sociopolítico. O sea, la conquista, los conquistadores y los europeos en general han asumido como que son el primer nivel de la sociedad, de la cúspide social. ¿Por qué? Porque eran los que dominaron el Perú, porque conquistaron el Perú, porque controlaban todo. Entonces ha llegado un punto donde desde el siglo XVII y XVIII el poder, ¿no? La jerarquía estaba racializada, ¿no? ¿Por qué? Porque los blancos con los españoles fueron los que conquistaron y dominaron el Perú.
Entonces, la primera escala social era ser blanco. No importa si eras español o, ¿no es cierto?, o inglés o francés, pero ya el ser blanco te ponía aparentemente por encima del resto de la sociedad porque eran los que habían dominado y colonizado nuestro país. En segundo lugar, luego vienen las otras cosas, ¿no? Con la independencia, ¿no? O sea, aparentemente se da el cambio, ¿no es cierto?, donde el Perú se hace independiente, en fin, pero no cambia internamente. ¿No? ¿Por qué? Porque los hijos de los españoles son los que asumen el control del Estado, o sea, cambian el poder del Estado, pero no cambian la relación del Estado con la sociedad. Los indígenas siguen siendo más explotados que nunca, los negros igual, ¿no? A tal punto que Castilla, ¿no? En 1854 hace la liberación de los negros, ¿no? Pero la independencia había sido en 1821. Y de los indígenas, eso recién se produce con Velasco el año 69, cuando da la reforma agraria y cuando ¿no? reconocen en la Constitución de 79 que el quechua es un idioma oficial, ¿no es cierto? Que los analfabetos pueden elegir y ser elegidos después de casi 200 años, ¿no es cierto? 160 años, recién de la independencia, recién se crea cierta igualdad y eso se da en 1979 con la Constitución. En ese marasmo, en esa, ¿no?, cosa tan caótica, tan heterogénea, tan compleja, allí nos desarrollamos nosotros como personas, mi estimado Modesto. Y tú lo has vivido como yo. Uno, en tu pueblo, que tú seas hijo de un comerciante, de un profesor, ya eres alguien importante. ¿No? En otra jerarquía que el campesino, que el indígena, eh, ¿no es cierto? Que la gente más humilde. Ya tú eres un poco superior. Todo eso le sucede a los provincianos. En sus pueblos, si eres blanco, eres hijo de misti, ¿no? De profesor o comerciante, eres mejor que el resto. Pero cuando vienes a Lima, ¿qué cosa eres? Eres un cholo, como el resto. Así como menospreciabas o sentías que habían inferiores en tu pueblo, en Lima éramos, y todavía hasta ahora seguro, tratados así. Si tú eres mestizo, cobrizo, quechua hablante, con mal hablado en castellano, en Lima eras, ¿no es cierto? Era pues la última rueda del coche. Y yo lo he sentido, a pesar de que no soy indígena, nada. Cuando vine de mi pueblo a Lima, muchacho, me quedé sorprendido porque el limeño se creía superior. Entonces, si tú no hablabas ¿no?, la jerga, las criolladas del limeño, eras de un cholito, pues medio provinciano. Y encima que a mí siempre me ha gustado la música, y como mi mamá era andina y mi papá era japonés, ¿no? Escuchaban huaynos. Entonces cuando yo vine a estudiar acá, cantaba huaynos, porque era parte de mi cultura, ¿no? Eh, y acá los muchachos cuando yo cantaba huayno, era punto, me hacían bullying, ¿no? Me decían, ahí está la pastorita guaracina, venía la pastorita guaracina, canta. Pucha, dejé de cantar guayno, ya tuve que esconderlo porque me apabullaban. ¿No? Y tuve que hacerme criollo a la guerra, ¿no es cierto? Entonces, así es. Entonces, eso es un poco la complejidad, esa desigualdad marcada que se ha ido construyendo en toda la sociedad peruana y que todavía subsiste. Eso es lo que tenemos que eliminar si formamos un Estado plurinacional donde decimos, ¿saben qué acá? Muchachos de acá, todos son iguales. Ya tú hablas quechua, O- muy bien. Tú hablas aymara, muy bien. ¿No? Hay que respetar eso. El Estado tiene que respetar y proteger eso y servirte o hacer sus políticas públicas, sus leyes, sus educaciones, en fin, en esos idiomas, porque todos somos iguales. Ese es el reto de fondo, mi estimado Modesto. Dime, ¿y hay diferencias de comportamientos psicológicos en promedio de aquellos que han vivido en diferentes barrios de Lima, por ejemplo? Si hace todas las diferencias nacionales, pero en Lima mismo hay diferencias o no. No, por supuesto, pues cómo no va a haber. O sea, en una sociedad tan estratificada, tan jerarquizada como es el Perú, ¿no? Terriblemente jerarquizada y estructurada, con desigualdades, por supuesto. O sea, ¿por qué crees que automáticamente, aparte de lo racial, de lo étnico,
Cuando tú dices en tu DNI o cuando alguien te pregunta, ¿dónde vives? Tú dices, yo vivo en La Molina. Pero es bacán. Lo dice además con cierto, ¿no? nivel. O dices, no, yo vivo en San Isidro o en Miraflores. ¿Cómo se siente en una reunión cuando el otro dice, y tú, yo vivo en Comas, ¿no? Vivo en San Juan del Lurigancho? ¿Cómo se siente en ese pequeño ámbito esa diferencia? Se siente, ¿no? Obviamente el que dice yo soy de, ¿no? de Miraflores o de Isidro o La Molina, inmediatamente es ubicado como alguien socialmente de otro nivel, de un nivel superior, ¿no? Y al revés, el que vive en lugares, lo que llaman los conos. ¿Tú te acuerdas, no? El 60, 70, hasta el 80, creo, eran las barriadas. ¿Ya? ¿Qué cosas eran las barriadas? Pues donde vivía la gente, ¿no? Más pobre, provinciano, migrante, precario, con pocos servicios, en fin. Eso de alguna manera todavía rige. Ya no dicen barriada, ¿no? Después ya dijeron pueblos jóvenes. Y ahora, ¿qué cosa dicen? Los conos. Pero detrás de cada una de esos conceptos va incluido elementos sutiles de diferenciación, ¿no? Como te digo, vivir, es como las playas, vivir en Aisha, ¿qué cosa es? Irte a las playas de Aisha, los veranos. ¿Quieres? Lo bacán, pues. ¿Dónde se bañan los bacanes? En Asia. Hasta así le dicen Asia. No le dicen Asia, ¿no? Que es acá al sur, sino dicen Asia, pues, tipo inglés. ¿Y dónde es el populorum? No, acá, pues, ¿no? En Chorrillos, ¿no es cierto? En Barranco, en las playas de Miraflores, ahí van lo de los conos, ¿no? Pero la mayor parte de la gente más acomodada, se va a Asia, se va a Pucusana, a las playas más lejas, pues, ¿no? Para separarse de esas reuniones masivas donde va la gente, pues, agua dulce y cosas por el estilo. Yo creo que así vivimos esta peruanidad jerarquizada, prejuiciosa, mi estimado Modesto. Bueno, pero, a ver, déjame comprender. O sea, en el propio Lima hay diferencias. ¿Y por qué, habiendo tantas diferencias, y tú me has descrito, pues, lugares pobres, marginados, votan por el más español que se cree, dice, descendiente de los reyes, y que quiere la reconquista de América? Dice, ¿cómo? ¿Por qué la gente vota por él? Bueno, eso ha cambiado, pues eso no ha sucedido en los últimos 50, 40 años. La elección de Fujimori contra Vargas Llosa es el primer gran ejemplo donde eso cambió, donde una mayoría electoral prefirió a un chino de la esquina, ¿no? A un japonés, y así como tú has dicho, ¿no? Se puso su chullo, su poncho, todo. Al final, ¿no? Era un ponja de esquina más criollo que muchos de la Victoria. Se adornó con todo eso, ¿no? Y aprovechó y usó, ¿no? La imagen que tiene el japonés como alguien decente, laborioso, correcto, trabajador, que son la mayoría de los descendientes japoneses. Con eso ganó la presidencia. ¿No te acuerdas que andaba en su tractor? Andaba en su tractor y decía honradez, tecnología y trabajo. Todo eso que la gente le atribuye al japonés, que comparte con los andinos, él lo asumió como eslogan, ¿no? Y andó y se vino en su tractorcito como un agricultor, ¿no? Como un hombre de trabajo. Y ahí, y como él mismo dice, con su yuca, y nos metió la yuca a todos, ¿no es cierto? Pero que en relación a lo que tú has dicho, le ganó a Vargas Llosa, que era la representación en ese momento de la oligarquía, de lo señorial, de lo español, hasta el punto que 20 o 30 años después ha terminado de marqués. ¿No es cierto? Vargas Llosa ha sido marqués en España. Lo han reconocido como marqués. Pero el japonés de la esquina, que salió más criollo que alguien de la Victoria, le metió la yuca, nos metió a todos y también a Vargas Llosa le ganó las elecciones de 1990. O sea que eso no sucede tanto así, ¿no? Es más complejo y el voto popular, la gente del pueblo tiene una, ¿no? intuición de quién está cercano a él. Por eso que en los últimos años ha votado a cholos como él, ¿no es cierto? Ahora, que los cholos como él, que también te salen ahí truchos, es lo que ha sucedido, ¿no? Con Toledo, lo que ha sucedido con, ¿no? con los últimos. Muy bien.
Muy interesante lo que nos estás contando. Hay muchas preguntas que han quedado en el tintero, pero te quiero hacer una pregunta. Te voy a mostrar una foto y te voy a preguntar, ¿dónde crees que dónde pasa esta foto? A ver, este lugar aquí, ¿lo ves o no? Sí, lo veo perfectamente, pequeño, pero lo veo. ¿Qué crees que es esto? Mira, a simple vista da la impresión como que fuera una zona así como de manglares, pero cuando uno lo ve bien, más de cerca, parece como que fuera un, ¿no? Un riachuelo, una laguneta, así, y en la que De ha agua, crecido de una agua, muy bonita vegetación, ¿no? de agua cristalina, Sí, sí, con sí, peces sí. de colores, Así pajaritos, es, muy bonito, muy bonito. ¿no? Entonces, como me hablaba de gente privilegiada que vivía en lugares muy hermosos, ese es el lugar donde yo me bañaba en Chimbote, en el vivero forestal, un paraíso Ah, mira tú. que estaba a 100 metros de mi casa. De modo que cuando me dicen dónde vivías, decía yo vivía en un paraíso. Ese es mi paraíso. Ah, está bonito. Bueno, todos hemos tenido en la niñez, pues, lugares, ¿no? Maravillosos, lindos, que han sido, que nos han alegrado la vida. Todos tenemos eso. Todos hemos tenido. Sí, Y sí. acá te voy a presentar. ¿Estás viendo acá? Sí, ¿Quién es este señor? Moncada. eso te iba a decir. Oye, pero tú sabes que acabo de leer hace 2 días un libro, un folleto de Moncada, de Negro Moncada. Acabo de verlo, leerlo, por ahí lo tengo. Pero joven, ¿no? Porque acá ya está en la parte final de su vida. Pero lo que yo tengo es de un Moncada de 35 años, ¿no? En la plenitud de su vida, ¿no? Gran amigo mío. Cuando estaba en el colegio allá, yo conversaba con él. Era un filósofo Sí, y sí, así es. Un filósofo intuitivo, ¿no? Con muchas preguntas sobre la vida, sobre la sociedad, sobre... Sí, sí, la gente se equivoca cuando cree que era el loco Moncada, que era un loquito que andaba por la calle. No, no, era un tipo que se cuestionaba, que reflexionaba, que se preguntaba, ¿no? Cosas importantes sobre la vida, ¿no? Sobre acá el tú lo ves, espíritu. por ejemplo, que sin ningún problema, usando los postes o los árboles que hay en el parque, hace su hamaca y descansa como si estuviese pues en el Caribe. Así es, totalmente, claro. Entonces él me decía, muchacho, donde tú vivas, no importa el lugar, te puede dar la gran vida. Puede vivir en el lugar más rico y vivir como miserable. Y vivir en un lugar pobre y vivir como más rico. Aquí mírame, estoy en plenas vacaciones. No, pero por eso te digo, para que veas tú la hondura de sus preguntas, de sus inquietudes, ¿no? Y acá dice la sociología cuántica, un tema Así a es. investigar. ¿Ah? Sí, sí. Me imagino que eso ya lo has puesto tú, porque en esa época todavía no había cuestiones cuánticas con el loco Moncada. No, no, no. Ahí había, ¿cuánto hay? Eso sí, eso sí, sí. Bueno, finalmente, cuando llegaste acá a Lima, ¿dónde vivías? Para saber cómo es tu personalidad. Yo viví, cuando vine, bueno, las primeras veces que vine, de 11 años, ¿no? De 12 años, llegaba donde un hermano que vivía por la Plaza Unión, ¿no? Y ese era barrio, pues, ¿no? De Palomía, barrio de calle, gente de calle chibolo, ¿no? Así, Palomía, medio malandrines, en fin, ¿no? Y luego cuando vine a estudiar ya de 12, 13, 14 años,
vine y viví un par de años por San Martín de Porras, ahí por Condevía, ¿ya? Ahí, y estudiaba en el Colegio José Granda, ya eso te da una idea, ¿no? El Colegio José Granda está en la misma avenida José Granda, que cruza pues desde la avenida Perú hasta la avenida, hasta Tomás Valle, por ahí, ¿no? Entonces vivía por ahí, viví algunos O años sea, por ahí. tu personalidad es de la Plaza Unión. Claro, claro, yo ahí. Yo conocí ya lo que después Vargas Llosa hizo famosa con su catedral. Eso yo lo conocí desde los 10 años, 11 años, y luego lo frecuenté a los 17 años, porque ya vivía por ahí cerca, pero en Girón Callao, ¿ya? Que estaba a 4 cuadras de la famosa catedral, que era el bar donde, según Vargas Llosa, conversa su personaje ¿no? de Conversación en la Catedral. Entonces yo lo frecuentaba, ¿no? Porque era un bar y vendía choncholí y anticuchos. Y la señora que era la dueña de ese bar tenía un par de hijas hermosas, unas morenas, tú te imaginas en ese momento pues de 18 años, de 17 años, ¿no? Como decían los viejos, unas morenas en edad de merecer. Entonces yo iba allí y los pocos soles que reunía para la propina, me tenía que tirar mi cerveza ahí para poder ver a las morenas, pues claro que no, ya no alcanzaba para más, ya mirando ya me iba contento en mi casa, ¿no? Esa es un poco la parte de adolescencia y juventud. En la Plaza Unión recibías también la visita de los chalacos. No, 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 los chalacos han tenido otro circuito, pues chalacos son callados, eso es otro mundo, ¿no? Otro barrio, otro estilo, ¿no? ¿Has tenido amigos chalacos? He vivido también un par de años en el Callao, claro que sí, he tenido amigos chalacos. Y Así. viví, y he vivido a la altura, por un lugar que se llama el barrio Modelo, que está a la altura del mercado Modelo del Callao, o sea, ahí en el centro, ¿no? Esa es Peña, pero hacia la playa, hacia el mar, cerca de los barracones, o sea, era bravo, ¿no? O sea, para ir en las noches o salir ahí, era bravo porque a 2 cuadras estaban los barracones. Los barracones es un legendario bar así picante, malandrín, ¿no? En el Callao. O sea Entonces tú que, conoces la diferencia entre los chalacos y los limeños. claro, claro, pues no, claro, el chalaco pues, es como la gente del puerto, pues, ¿no? Una gente bronca, gente con mucho sentido de la libertad, están los marineros, los estibadores, cosmopolitas, ¿no? Los primeros cosmopolitas limeños como barrio eran los del Callao, porque todos los barcos que venían, ¿no? Que traían tripulantes, que se embarcaban ahí, traían las primeras noticias, las primeras músicas, los primeros artefactos. Eso entraba por el Callao. ¿Tú sabes que por qué crees que hasta ahora el Callao sigue siendo salsero? Porque aparte de que fue el primer lugar donde llegó la salsa y se asumió, el Callao como tiene límites más o menos estrechos, no ha podido sufrir la invasión andina que ha sufrido el resto de Lima, ¿no? Tú te das cuenta, el Callao no ha sido abrumado por la gente del Ande, por los serranos, por los provincianos, porque es chico. Entonces mantiene casi tradicionalmente reproduce. Por eso que la chicha, el huayno, todo, no ha invadido el Callao. O sea, ellos se defienden ahí, siguen todavía, ¿no? Con la salsa, con la sonora matancera y cosas por el estilo. Bueno, pero lo que he leído por ahí es que son gente que resuelve los problemas en la calle. ¿Ah? Eso era antes, pues ahora, ¿quién resuelve en la calle? Nadie. Desde que ha empezado el uso del arma de fuego, se acabó eso ¿no? De carita y tirifilo, que sales y en la esquina ahí ¿no? Y agarras a trompada, ya no existe. Ahora viene un muchacho de 15, 18 años en su moto y te pega 2 balazos y se acabó. Y eso ya pasó, eso era otra época. Es una época anterior, sí, ¿no? Que se resolvía Pero era de como tu época, pues. Ah, sí, claro, por eso te digo, de mi juventud, no ya ahora ya en la, en ¿Y la- en la adolescencia. cuántas veces te has mechado así en Ah, bueno, pues muchachos sí, ¿no? En el colegio, en esas cosas, pero ya después no, y después ya te vas tranquilito? dando, no, pues te vas dando cuenta que es absurdo, ¿no? Un poco resolver los problemas
violentamente, físicamente, ¿no? O sea, por lo menos las diferencias, esas pequeñas, ¿no? ¿No? Eso ya te vas, maduras un poco, pues, ¿no? Aprendes un poco a convivir de otra manera, ¿no? Muy bien, rápidamente vamos a terminar con preguntas. ¿Ah? Dice, hay alguien que se pone político de Dios, por favor, pongan su nombre completo, pues para saber cómo es eso político de Dios. Ah, no puedes poner tu Será nombre. Ataucusi, será pues Ezequiel Ataucusi. Dice, señores, ¿qué necesitamos con prioridad? ¿Un ministerio de tecnología e innovación o nuevas universidades públicas? Porque considero que con un ministerio podemos optimizar la productividad del Estado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pero esa pregunta me parece de un alumno de Modesto Montoya, porque Ah, pregunta la Universidad de la Ciencia y la Tecnología o la Educación. Todo eso se necesita, pero sobre todo necesitamos que la orientación, que la dirección, ¿no? de estas instituciones sea académicamente solvente, ¿no es cierto? Científicamente sólido, éticamente, ¿no? formados, y es la única manera como podemos hacer que estos centros académicos sirvan al país y sirvan a los estudiantes. Entonces, ese elemento es lo que creo que ahora es lo que más necesitamos, es eso, manejo, gestión de las instituciones académicas y universidades, ¿no? Serias, solventes, éticas. Creo que esa es la principal demanda ahora para reorientar la vida académica y la vida universitaria, mi estimado Modesto. Convendrás conmigo a partir de tu propia experiencia en la uni actualmente. mira, aquí hay una persona que ha puesto su nombre en ruso y ahora con el ChatGPT uno puede traducir fácilmente, ¿no? En ruso no se entiende qué dice, pero el ChatGPT es Dmitry Popov, ¿ah? Demetrio, hijo del Papa. Este, él, por ejemplo, responde a la pregunta, dice, así, sin ningún problema, dice, Ministerio de Tecnología en Puno. ¿Ah? Eso es lo que quiere él. Carlos Guacho dice, buenas noches, se necesita conciencia de país, más técnico, menos políticos. ¿Cuál es tu opinión? Pero esas son pues como pastillitas, ¿no? La verdad es que no es que necesitamos más técnicos y menos políticos, en realidad necesitamos buenos políticos, buenos intelectuales y seguramente, lógicamente, ¿no? Más técnicos y también mejores técnicos y también con un sentido de ética laboral profesional. O sea, creo que lo que más hemos perdido en estos últimos 30, 40 años, Modesto, es la cuestión de los valores. No tenemos valores, no tenemos sentido ético, no tenemos sentido moral. Entonces, lo primero y lo más importante que requiere el Perú es una revolución moral y cultural, ¿no? Poner lo correcto, lo bueno, lo honesto, lo decente, ponerlo en el centro de la vida social y en el manejo político. Con eso, el Perú sería otro país, cambiaría todo de manera sustantiva, ¿no? Carlos Guacho dice, la humanidad pierde siendo tolerantes con los intolerantes. Es como los héroes de historietas. Uno cumple las reglas y el otro se las salta. No se puede combatir la corrupción con leyes de los corruptos. A ver, tu opinión. Ah, pero siga. Lamentablemente se ha demostrado que los títulos no lo son todo. El tema es la honestidad y un conocimiento global y algún específico. Para lo demás están los asesores en los conocimientos que nos falte. Opinión, estimado Vicente. Pero es lo que te he dicho, pues. Sin valores, sin ética, ni la técnica ni la política funcionan. La política desde un comienzo, por lo menos como la conocemos nosotros, que viene Ok, de, según de lo que uno acuerdo. dice, de la influencia griega, ¿no es cierto? La política es para servir a la sociedad, para servir a las personas. Eso es lo que ya se perdió.
Ahora, ¿la política para qué es? Para enriquecerte, para engañar, ¿no? Para traficar con las expectativas de la población. ¿Eso qué es? Valores, es ética. Hay que volver a retomar eso y a darle sentido a la vida y a la política con ética y con moral, ¿no? Lucio Yang que dice, pregunto a su invitado, si el señor fuera presidente, ahí está, ¿cuál sería su accionar contra la corrupción gobernada con esta Constitución del 93? ¿Y cuál sería la receta para la ciencia y la tecnología? Ahí está. Bueno, lo primero que habría que hacer es lo que ya te he dicho aquí. Hay que hacer un cambio de constitución, hay que poner una constitución que se acerque a lo que somos como país, como realidad geofísica y como sociedad y cultura. Eso es lo primero que habría que hacer. En segundo lugar, creo que habría que poner, ¿no es cierto?, determinadas exigencias para las autoridades, para los políticos y sanciones muy prácticas y sencillas. Por ejemplo, cualquier político, ¿no es cierto?, sentenciado por corrupción, no solamente debería sufrir las penas más graves, sino que todas sus propiedades deben ser confiscadas y absorbidas por el Estado, asumidas por el Estado. ¿Ya? Entonces allí no hay que te sancionan a ti, te vas a la cárcel después que has robado y luego tus bienes quedan ahí bajo tu familia. No, todo lo que sean tus propiedades, si eres sentenciado por corrupción, tienen que ser asumidos por el Estado. En tercer lugar, hay muchas cosas que ya se han dicho pero no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, no puede ser indefinidamente dedicarte, ¿no?, a estar reelecto cada año. Tiene que haber un límite, ¿no?, que acaba de cambiar también este Congreso, ¿no? Porque ya había la ley que decía que no podía ser reelecto permanentemente. Le han sacado la vuelta a esa ley donde diciendo para estos, ¿ah?, para este actual Congreso, que los actuales congresistas pueden volver a postular, pero ya no como diputados, sino para senadores en en el nuevo esquema. Por ejemplo, todas esas cosas creo que tienen que ser corregidas y sancionadas de manera drástica. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el mayor delincuente, ¿no?, es aquel que trafica y roba el presupuesto público. La autoridad, el ministro, el alcalde, ese tipo de gente que roba al presupuesto, que roba al ministerio o a la alcaldía, ese es el peor delincuente porque le roba al pobre, le roba al necesitado, le roba al país en las cosas que más le importa y más le urgen. Entonces, todas esas cosas son cambios sencillos que luego deben ser penados de manera drástica, de manera dura. Con eso, en 20 años tienes una nueva generación de políticos y de funcionarios públicos, mi estimado Modesto. George Guardiola dice, San Marcos, Unia Agraria, las mejores del país. Si el Estado los apoyara a las estatales, hace rato hubieran pasado a la PUC en beca 18. La PUC recibió 346 millones de soles. Eso es un negocio redondo. No sé si eso es verdad. ¿Tienes tu idea al respecto? Ah, sí, es verdad. Creo que, pero también tiene que ver con la capacidad de gestión de las universidades públicas, ¿no? O sea, universidades como la Católica o como Cayetano Heredia o el Pacífico han visto, o Ignacio de Loyola, por decirte, han visto el negocio que es Beca 18 y tienen un programa de captación de estudiantes de Beca 18 y efectivamente llega a presupuestos muy abultados como el que ha señalado, pero la falta de sentido empresarial, a veces de gestión, ¿no?, en San Marcos o en la Uni o en la Agraria, como menciona el señor, hace que no aprovechen de manera, ¿no?, más amplia los beneficios que podría tener económicamente Beca 18, ¿no? O sea, es cuestión de gestión. A propósito de gestión, ¿cómo está nuestra universidad de ingeniería que tú conoces? ¿Qué está pasando? Bueno, tú conoces mejor que yo, mi estimado Modesto, y hace cuánto, 7 meses creo, tuviste aquí una interesante entrevista con el entonces rector saliente, que lamentablemente ha salido, ¿no?, de la universidad dejando un desorden, ¿no?
no se ha producido, ¿no? Una adecuada continuidad, la sustitución ¿no? del rectorado no se ha producido, hay toda una cuestión irregular ahí, la asamblea universitaria ha tomado decisiones, parece, no pertinentes y ha sumido a la universidad en una situación de desorden y de crisis, ¿no? Hasta el punto que la semana pasada acaba de producirse una reiteración de decisiones de parte de SUNEDU llamando al orden e inclusive ya estableciendo sanciones, ¿no? En este caso económicas a la universidad. Entonces, la recuperación de la formalidad y de la institucionalidad es ahorita urgente en la Universidad Nacional de Ingeniería Modesto, como tú bien sabes, y creo que es la principal preocupación y demanda de profesores y de estudiantes, ¿no? Y hay que apoyar o hay que exigir que eso se produzca al más breve plazo, ¿no? Claro, creo que el punto crucial es que el comité electoral eh, él tachó a la lista opositora, a la lista de rector, y se convirtió en una especie de eh, monopartido que además se adscribieron a un partido sin oposición y han hecho las cosas como hacen todos los que tienen el poder completo. Ojalá que esto se arregle porque si no estamos pues dando un mal ejemplo y luego nos quejamos de que las becas 18 se van por otro lado. Así es. El Ronald Curry, y espero que Mi no estimado vayas. Modesto, creo que ya seguiremos en un diálogo. Es por la crisis del país, por la situación tan delicada. Yo me imagino que la otra semana conversaremos, ¿no? Para ver cómo evoluciona esto, que nos interesa a todos, ¿no? El martes o miércoles podemos volver a conversar porque merece atención. Y en el caso de la uni, creo que sería bueno que invites a alguna autoridad, ¿no? Para tratar a fondo, en detalle, estas cosas y buscar soluciones a uno o a dos representantes, ¿no? De la... Yo invito a las personas que aceptan al señor Talledo, amigo mío, lo he invitado, pero no acepta. Generalmente la gente que tiene temor de preguntas un poco acuciosas no vienen. El ex rector le dijo a Rosa María Palacios, no debí ir. De modo, Así, ¿no? de modo que estoy pues solamente con personas que aceptan cualquier pregunta, como Vicente Ota, que aunque tiene una formación cultural recontra super híbrida, Casma, Callao, San Martín de Porres, Lima, es una especie de cóctel cultural que te ha dado características bastante especiales, entiendo, un humor especial, una forma de recibir las preguntas, no te molestas aunque se te insulte. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se ha desarrollado esa personalidad en ti? Porque hay alguno que si hace las preguntas que no le conviene, un poco más y te pegan. En tu caso, ¿cómo has desarrollado ese comportamiento? ¿Así de la universidad o en San Martín de Porres? Yo creo que de la suma de todo eso, Modesto, tú lo has dicho. Es que eso te da experiencia, ¿no? Y te da una amplitud de criterio, o sea, el poder conectarte, interactuar con ambientes diferentes, con gente diferente, amplía tu capacidad de recepción, ¿no? Y me cuesta, o me ha costado mucho, y me sigue costando poder ser tolerante o amplio de criterio, ¿no? Porque yo por lo general a veces soy un poco impetuoso y medio intolerante por lo apasionado, ¿no? Pero me esfuerzo por tratar de entender a la gente, de comprender los problemas. Entonces trato de ir al contenido, ¿no? Entonces en una pregunta no me preocupa tanto cómo lo dice, qué palabras usa, sino qué quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que les te interesa en la comunicación? O sea, tratar, ¿no? De entender al otro. Entonces eso me ayuda a veces para evitarme susceptibilidad, ¿no? O molestarme innecesariamente, en fin, ¿no? Trato de entender lo que, ¿no? Lo que la otra persona quiere decir, ¿no? Muy bien, vamos a ir rápido. Entonces, Ronald.
Curi dice, ¿qué opina el invitado del historiador ah, Aita, conocido como Capitán Perú? ¿Tú conoces? ¿El historiador qué dice? Aita, no nos No, suena. no lo conozco, no sé. Jorge Pérez dice, profesor, ¿y dónde quedan los 12 alferazgos reales con su servidumbre, tierras y otras gollerías? Medias verdades del invitado, ahí está. Ya ves, hay uno que te hace preguntas raras. Tú mismo lo has dicho, raro, alterazgo. ¿Qué cosa es alterazgo? No entiendo, ¿no? ¿A qué se Al- refiere? Alferazgo raro. A ver, déjame, ahora que estamos con la internet, Che, GPT, a ver. a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa alferazgos, ¿no? Alferazgos reales. A ver, ¿qué nos dan? Proviene de la tradición colonial hispánica y en algunos casos también indígena adaptada, y hace referencia a cargos de representación y autoridad ceremonial vinculados a la corona española. ¿Ah? Bueno, pero era parte del sistema colonial, pues. O sea, la colonia se sustenta en toda una organización que va desde los comenderos, ¿no? Hasta cargos, como dice en esa pregunta, que son retribuidos por la corona española con determinados bienes, con determinados eh, elementos dinerarios, ¿no? Entonces, eso es parte del sistema colonial, o sea, eso que ya se sabe que era injusto, que era arbitrario, que era absurdo, pero es lo que existió, ¿no? En la historia, o sea, no estamos de acuerdo con eso, pero eso no existe ahora, ¿no? Luego ha habido, pues, mayorazgo, estaban todos los encomenderos, está todo un sistema, ¿no? De control y de reproducción de la dominación colonial, ¿no? Pero eso, creo que a estas alturas tiene un sentido de análisis histórico, ¿no? No existe, ¿no? Como tal. Alejandro Guerra, ya esta es la penúltima. A lo modesto, Perú es es mestizo. Para todos hay, para todos hay. El problema es el reparto del presupuesto. Levantan el peso a la caja, las Fuerzas Armadas, muchos privilegios. ¿Falta un líder? Bueno, me preguntan a mí, efectivamente nos falta un líder que tenga la personalidad, la capacidad, eh, la formación académica, la comprensión de todas las regiones del Perú, que haya viajado, que haya vivido en diferentes lugares como Vicente, aunque Vicente solamente ha vivido en Lima y alrededores, ¿no? Pero también en Casma. Pero necesitamos, Oye, he vivido, he estudiado en Huaraz 2 años, he vivido en Tumbes, he trabajado 2 años, o sea, caramba, o no, sea que está, necesitamos un conozco el Vicente. Perú, conozco casi todo el Perú, Muy bien, ¿no? ahí necesitamos un Vicente Ota que tome el liderazgo del Perú y nos convierta en un país, como él dice, eh, plurinacional, ¿no? Un estado, un proyecto de constitución plurinacional, ¿cierto? Esa es la verdad. Donde cada uno tenga sus representantes en todas las instancias del poder del Estado, porque tal como está actualmente, realmente es un Estado limeño, francamente, ¿no? Limeño y de cierto grupo social. Basta con ver la composición de los oficiales de la Marina, de la Fuerza Aérea, basta con ver la composición de los ministros, hasta incluso del equipo de fútbol, y veremos que no son representaciones nacionales, sino de Lima y con alguna que otra contribución. Jorge Pérez dice, profesor, en el dominical del diario El Comercio de los 2000 se editaban noticias del año 1900, dice, donde la noticia era el traslado de un hijo de cacique de Junín al colegio en Andas.
Bueno, eso de un cacique, bueno, existía pues algunas costumbres. Lo que yo me acuerdo es que haber escuchado que eran los hijos de los hacendados, que los llevaban, les daban todos los privilegios y le ponían un indígena a su servicio. Eso es lo que nosotros conocemos. Para finalizar, entonces, una pregunta que quedó de la semana pasada, así brevemente. ¿Cuál es el legado sociológico que dejó Juan Velasco Alvarado? Eh, Porque hace pocos días se conmemoraba el aniversario de su toma de poder. Y como tú dices, en pocas palabras, yo diría que el Perú actual, la modernización del final del siglo XX es obra de los cambios velasquistas, de la reforma velasquista. La principal de ellas, la reforma agraria, que rompe, que quiebra el sistema feudal, ¿no? De concentración de las grandes propiedades de terrenos en el latifundismo y el gamonalismo en la sierra y convierte al siervo, al hombre semiesclavo, en campesino, y de ahí ha surgido todo lo que somos ahora y lo que vemos. Gamarra, Unicachi, lo que llaman los emprendedores, todo eso es producto de la reforma agraria que quiebra el monopolio arbitrario de la gran propiedad agraria. Entonces yo creo que ese es el cambio social, cultural del Perú de finales del siglo XX, el Perú actual, viene de ahí, de esa reforma, ¿no? Y de ahí luego viene pues el tecno huayno, la tecnocumbia, la chicha, todo eso viene de los campesinos, ¿no es cierto?, que migran a las ciudades y van desarrollando otra cultura y otras músicas, ¿no? Añadiendo, añadiendo algo muy importante, Vicente, que esas tierras donde los peones eran cuasi esclavos, eran tierras que le pertenecieron a sus ancestros. O sea que los desposeyeron de sus tierras y los convirtieron en siervos en su propio territorio. Ese lo... eh, Absolutamente. Una conquista significa eso, ¿no? El despojo de la población originaria, como fueron acá nuestros ancestros indígenas, quechuas, aymaras, y luego les expoliaron sus tierras, ¿no? Sus propiedades, y se convirtió en propiedad colonial, ¿no? Y lo que hizo la independencia fue lo mantuvo ahí en los criollos, y es Velasco quien rompe eso, ¿no? Y de alguna manera devuelve la tierra a los verdaderos dueños, ¿no? Que fueron la población prehispánica, ¿no? Y eso no es comunismo, ni rojismo, ni terrorismo, ni nada. Es una verdad histórica. Los indios fueron despojados de sus tierras y fueron convertidos en siervos en su propio terreno. Y Velasco, no sé cuál es el calificativo que ustedes quieran darle, simplemente restituyó la propiedad a los herederos de los pioneros de este continente. Muchas gracias, Vicente. No se olviden de hacer like, suscríbanse si no lo han hecho y comuniquen este video a sus amigos. Eh, este Gracias, Modesto. Muy buenas noches. Seguiremos siempre dialogando por el Perú y por el bien de la universidad y del conocimiento en el Perú. Buenas noches. Y como dijo un filósofo europeo donde estuve un buen tiempo, me leía, ya me olvidé su nombre, creo que es Kant. Kant, atrévete a pensar, no dejes que otros piensen por ti, atrévete a pensar para que veas que nuestro Perú tiene soluciones si es que nosotros pensamos cada uno y damos una solución. Hasta un próximo. Correcto. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.